A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Wissenbach. Gente ilustre para cada día. 17 de febrero. Helder Pessoa Câmara nació en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 1909 y murió en Recife el 27 de agosto de 1999. Fue un arzobispo brasileño, arzobispo emérito de Olinda y Recife, defensor de los derechos humanos y figura de la teología de la liberación. Fue uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña de 1964 al 85. Por su actuación recibió numerosos premios nacionales e internacionales, siendo el único brasileño candidato 4 veces al Premio Nobel de la Paz. Defensor de la teología de la liberación, es recordado por su aforismo: cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. Estudios y sacerdocio. Ingresó en el Seminario Diocesano de Fortaleza en 1923, el Seminario de la Prainha, entonces bajo la dirección de los padres lazaristas. En esa institución terminó la secundaria y después las licenciaturas de Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1931 en Fortaleza, a los 22 años de edad, con autorización especial de la Santa Sede al no tener la edad mínima exigida. Ese mismo año fundó la Legión Cearense del Trabajo y en 1933 la Sindicalización Obrera Femenina Católica, que congregaba a las lavanderas, aseadoras y empleadas domésticas. Participó en la elaboración de las políticas gubernamentales del Estado de Ceará en el área de la educación pública. Fue nombrado director del Departamento de Educación de Ceará. Para profundizar sus estudios, fue transferido en 1936 para Río de Janeiro, que era la capital de la República, donde se dedicó a actividades apostólicas. Fue director técnico de la enseñanza de religión. Allí tuvo como director espiritual a Leonel Franca, creador de la primera Universidad Católica de Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En el periodo de posguerra fundó la Comisión Católica Nacional de Inmigración para apoyar la inmigración de refugiados. Obispo auxiliar de Río. Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Río de Janeiro el 3 de marzo de 1952. Fue ordenado obispo a los 43 años, el 20 de abril de 1952, de manos de don Jaime de Barros Cámara, don Rosalvo Costa Rego y don Jorge Marcos de Oliveira. Fue gran promotor del colegiado de los obispos y de la renovación de la Iglesia Católica, fortaleciendo la dimensión del compromiso social. En 1950 entró en contacto con Monseñor Giovanni Battista Montini, entonces subsecretario de Estado de la Santa Sede y futuro Papa Pablo VI, quien apoyó y consiguió la aprobación en 1952 para crear la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Helder Câmara fue el secretario general de esta conferencia hasta 1964. Su capacidad de articulación volvió realidad el 36 Congreso Eucarístico Internacional en 1955 en Río de Janeiro. En 1956 fundó la Cruzada San Sebastián
con el objetivo de dar viviendas decentes a los favelados y sin techo. De esa iniciativa surgieron varios conjuntos habitacionales. En 1959 fundó el Banco da Providencia, cuya actuación se centró en la atención a las personas que viven en condición de miseria. CELAM y Concilio Vaticano II. Elder Cámara, desde la primera conferencia en Río en 1955 hasta 1992, fue el delegado del episcopado brasileño en el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Como tal, estuvo presente en la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín, 1968, en la tercera en Puebla, 1979, y la cuarta en Santo Domingo, 1992. Fue presidente y vicepresidente del CELAM. Participó activamente en el Concilio Ecuménico Vaticano II, siendo elegido padre conciliar en las 4 sesiones del concilio. Ya próxima a la finalización del concilio, Elder Cámara fue uno de los proponentes y signatarios del Pacto de las Catacumbas, un documento firmado por cerca de 40 padres conciliares el 16 de noviembre de 1965, después de celebrar juntos la Eucaristía en las catacumbas de Domitila en Roma. Por ese pacto se comprometieron a caminar con los pobres, asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder. El 15 de agosto de 1967, uno de los redactores y firmantes del manifiesto de los 18 obispos, que apoyando el llamado de Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, toma posición contra los opresores del mundo de los pobres, llama a sustituir el capitalismo y a promover un verdadero socialismo, sin colectivismo totalitario ni persecución religiosa. Tanto el pacto como el manifiesto tuvieron fuerte influencia en el surgimiento de la teología de la liberación. Arzobispo de Olinda y Recife. El 12 de marzo de 1964 fue designado arzobispo de Olinda y Recife, Pernambuco, cargo que ejerció hasta el 2 de abril de 1985. Instituyó el gobierno colegiado de la archidiócesis, organizado en sectores pastorales. Creó el movimiento Encuentros de Hermanismo, el Banco de Providencia y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis. Por otra parte, apoyó, impulsó y fortaleció las comunidades eclesiales de base. Mantuvo una clara resistencia a la dictadura militar. Se convirtió en líder del movimiento por los derechos humanos. No vaciló en acudir a los medios de comunicación para denunciar las injusticias. Predicó en Brasil e internacionalmente una fe cristiana comprometida con las reivindicaciones de los empobrecidos. Fue perseguido por los militares por su actuación social y política, siendo señalado como comunista. Fue llamado el Arzobispo Rojo. En 1968 su residencia fue ametrallada y un año después fue asesinado uno de sus colaboradores más cercanos. Tras el llamado Acto Institucional número 5, le fue vedado el acceso a medios de comunicación e inclusive fue prohibida cualquier referencia a él. Al quedar aislado de la opinión pública brasileña, fue en el exterior donde divulgó ampliamente sus ideas y denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil. Fue promotor del movimiento de no violencia activa. En 1984, al completar sus 75 años, presentó su renuncia por edad. Tras su jubilación, continuó viviendo hasta su fallecimiento en Recife, en los cuartos de la iglesia de las Fronteras.
donde residía desde 1968. En vida fue nombrado doctor honoris causa por más de una docena de universidades y fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. En 1999, la Iglesia Católica lo reconoció como siervo de Dios y la Congregación para la Causa de los Santos emitió su parecer favorable para el inicio del proceso de beatificación. En 2015 se abrió su proceso de beatificación en la diócesis de Olinda y Recife, donde había sido anteriormente arzobispo. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.